Todo lo que ves, lo que tocas, lo que crees que es real, nació primero en una mente, no afuera, no en el mundo físico, en una dimensión invisible, silenciosa y eterna, la mente universal. Ese es el secreto que Thoth, el escriba de los dioses, el guardián del tiempo, el maestro de la palabra viva, dejó escondido en las tablas de esmeralda. Y si comprendes lo que significa realmente el todo es mente, ya no necesitarás buscar más, porque al entender esta ley, comprendes el origen de todo lo que existe. Escribe en los comentarios, el todo es mente, y yo soy parte de él. Esta frase te conectará directamente con el principio que cambió la historia del pensamiento humano. Y si sientes que Thoth te está hablando a través de este mensaje, únete al canal y forma parte de quienes están despertando a la sabiduría eterna. No es para todos, es para quienes recuerdan. Imagina por un momento que cada pensamiento que tienes es una semilla plantada en un campo invisible. Cada emoción, una gota de agua que nutre esa semilla. Cada palabra, un rayo de luz que la hace crecer. Así es como se forma la realidad. No por azar, no por destino, sino por vibración mental. El universo entero, desde las galaxias hasta tus sueños, responde a esa mente que piensa detrás de todo. La tuya no está separada de ella. Es una extensión, un reflejo, una chispa del todo. Thoth enseñó que quien domina su mente domina el universo. Pero dominar no significa controlar con fuerza o miedo. Significa recordar que la mente no es solo un conjunto de pensamientos, es un espejo que refleja la conciencia del todo. Cuando ese espejo está sucio por creencias limitadas, distorsiona la luz. Cuando lo limpias, ves la verdad. Por eso, el mentalismo no es un poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. Observa tu vida. Todo lo que hoy te rodea fue antes una idea. Tus logros, tus errores, tus miedos, todos nacieron como una imagen interior. La mente es como un templo, donde cada pensamiento deja una huella. Lo que repites se convierte en piedra. Lo que crees se convierte en realidad. Y lo que niegas también se manifiesta, porque el universo no entiende no, solo entiende vibración. La ley del mentalismo te dice que nada ocurre afuera sin que primero ocurra adentro. Y eso desmonta la ilusión más profunda del ser humano, creer que las cosas simplemente pasan. No, todo está pasando por ti, no a ti. Tus pensamientos son pinceles, y el universo es el lienzo que obedece sin resistencia. Cada emoción es una frecuencia. Y la realidad es solo un eco de lo que resuena en tu interior. Cuando comienzas a observar tus pensamientos, te das cuenta de que la mayoría no son tuyos. Son patrones colectivos, memorias de la humanidad, residuos mentales de una mente global que olvida su origen divino. Thoth los llamó sombras de la palabra, pensamientos sin conciencia, repitiéndose como ecos en una cueva. Pero tú puedes despertar y decidir qué pensamientos vas a dejar vivir en ti. Haz este ejercicio simple. Imagina tu mente como un cielo, cada pensamiento una nube, algunas oscuras, otras brillantes. No luches con ellas, solo obsérvalas pasar. Detrás de todas hay algo que nunca cambia, el cielo mismo. Ese cielo es tu conciencia, el reflejo directo del todo. Cuando aprendes a habitarlo, nada externo puede perturbarte, porque sabes que todo lo que ves es un juego de formas dentro de una sola mente infinita. Thoth, en los templos del antiguo Egipto, enseñaba que el verbo tiene poder creador. No porque sea mágico en el sentido común, sino porque es vibración dirigida. Cada palabra que pronuncias altera la sustancia mental del universo. Por eso decía, habla solo desde la verdad o guarda silencio. La voz es el eco del pensamiento, y el pensamiento es la semilla del mundo. El hermetismo no pide que creas en nada, pide que observes. Si piensas en alguien, y esa persona te escribe, si temes algo, y eso sucede, si imaginas una posibilidad y luego la vives. ¿No ves el patrón? La mente proyecta y la realidad refleja. No hay distancia entre ambas, solo niveles de percepción. Comprender la ley del mentalismo es volver al principio.
Es recordar que no eres un cuerpo que piensa, sino una mente que se expresa como cuerpo. Todo lo que existe en el plano físico es una densificación de ideas. Todd lo explicaba con el principio. Como es arriba, es abajo. Lo mental crea lo material, y lo material revela lo mental. Todo está conectado por una sola inteligencia. Cuando dices, no puedo, la mente universal dice, así sea. Cuando dices, soy capaz, responde lo mismo. El todo no juzga, solo refleja. Por eso, el poder está en el tipo de pensamientos que eliges sostener. No se trata de pensar positivo, sino de pensar conscientemente. Cada pensamiento inconsciente alimenta una realidad que no deseas. Cada pensamiento consciente abre una puerta hacia una versión más elevada de ti. El mentalismo también explica por qué el cambio verdadero no ocurre afuera. Puedes mover objetos, cambiar de lugar, buscar personas, pero si la mente sigue vibrando igual, todo se repetirá. Los sabios egipcios decían que la mente es como el Nilo. Si aprendes a dirigir su flujo, fertilizas la vida. Si lo dejas desbordar, destruye lo que toca. No es casualidad que Thoth sea representado con la cabeza de ibis. El pájaro que camina entre el agua y el aire simboliza la unión entre lo emocional, agua, y lo mental, aire. Dominar la mente no es negar el sentir, sino elevarlo, darle dirección, porque el pensamiento sin emoción está muerto y la emoción sin pensamiento está ciega. La verdadera alquimia interior ocurre cuando ambos se unen en armonía, y aquí está el gran secreto que pocos aplican. No basta con saber que todo es mente. Debes vivirlo. Cada vez que te quejas, estás creando. Cada vez que agradeces, también. Cada juicio es una orden enviada al universo. Por eso, el sabio mide su palabra y cuida su pensamiento como un jardinero cuida sus flores. Muchos preguntan, ¿cómo cambio mis pensamientos? La respuesta está en la atención. Donde colocas tu atención, eso crece. Si alimentas lo que temes, se expande. Si observas lo que amas, florece. No luches contra lo que no quieres. Redirige la mente hacia lo que deseas manifestar. Así transformas la vibración del todo que se expresa a través de ti. En el silencio interior, cuando las voces se apagan, puedes sentir lo que Thoth llamaba la voz del silencio. Es la conciencia detrás del pensamiento. No usa palabras, pero sabe. No busca, pero encuentra. No teme, porque entiende que no hay nada fuera del todo. Cuando escuchas esa voz, comprendes que el universo no está ahí afuera, sino dentro de la mente que lo contempla. Cada amanecer, cada pensamiento, cada respiración es una oportunidad de recordar que tú eres parte de esa mente divina que todo lo sostiene. No estás separado de nada. Todo lo que ves es una extensión de tu propio pensamiento. Y mientras más consciente seas de eso, más ligera se vuelve la vida. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambias tú. Así comienza el verdadero camino hermético. No con rituales ni secretos, sino con la comprensión de que todo es mente, y que tú eres el espacio donde esa mente se experimenta a sí misma. Lo que llamas yo es solo una forma temporal que el todo usa para contemplarse. Y cuando lo recuerdas, la búsqueda termina, solo para empezar de nuevo, en un nivel más alto de conciencia. Entonces dime, si todo es mente, ¿qué realidad estás sosteniendo ahora? ¿Qué pensamientos estás sembrando en el campo del todo? ¿Y qué pasaría si desde hoy eligieras pensar cómo lo haría el propio Thoth? Si realmente comprendes la primera ley, dejarás de intentar cambiar el mundo con tus manos, porque el mundo no se cambia con esfuerzo físico, sino con claridad mental. Lo externo es solo una sombra de lo interno. No se trata de hacer más, sino de pensar diferente. Lo que ves no es lo que es, sino lo que crees que es. Esta frase parece simple, pero es una puerta a otra dimensión. En el instante en que la mente cambia su interpretación, la materia responde. No porque obedezca, sino porque nunca estuvo separada de ti. El error más común es creer que la mente es algo que tienes. No la tienes, eres la mente. Todo lo demás es un reflejo temporal dentro de ella. Thoth
no hablaba de pensamiento positivo, hablaba del poder creador de la conciencia pura. No es pensar voy a lograrlo, es saber ya está hecho en el plano mental, y por eso se manifestará cuando corresponda. La fe hermética no es esperanza, es ciencia interior. Cuando el pensamiento y la emoción vibran en contradicción, el universo se confunde, porque no puede reflejar dos imágenes opuestas al mismo tiempo. Por eso muchos sienten que avanzan y retroceden sin parar. La ley del mentalismo exige coherencia vibratoria. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces deben formar una sola frecuencia. Si lo logras, la realidad no tiene opción. Debe responder. Observa cómo te hablas. Las palabras no son sonidos, son decretos. Cuando dices estoy cansado, tu mente no lo interpreta como una descripción, sino como una orden. Por eso los sabios pesaban cada palabra como si fuera oro. El silencio era su laboratorio. Allí destilaban pensamientos hasta convertirlos en luz pura. Lo que hoy llamamos meditación era para Thoth, el arte de pensar con precisión divina. El mentalismo también revela que no hay castigos ni recompensas, solo causas y efectos mentales. Lo que proyectas regresa, no por justicia externa, sino por resonancia. El universo es un espejo tan perfecto que no puedes engañarlo. Cada pensamiento oculto, cada juicio silencioso, cada imagen mental se imprime en el tejido de la realidad. Por eso el sabio no teme ser observado, porque ya vive en transparencia total. Hay quienes creen que la mente crea desde el esfuerzo, pero el poder real surge cuando dejas de intentar. La creación más pura ocurre cuando la mente está tan alineada con el todo que el deseo y la manifestación son el mismo acto. Así actúan los grandes maestros. No piden, recuerdan, no buscan, reconocen, no ordenan, permiten. El universo no necesita ser forzado, solo recordado. Mira dentro de ti. Cada pensamiento que mantienes es una puerta abierta a una versión diferente de la realidad. Cuando sostienes una idea por suficiente tiempo, su energía se organiza, se vuelve visible. Por eso, cada pensamiento no es solo un pensamiento, es una semilla del futuro. Siembra miedo y cosecharás caos. Siembra comprensión y recogerás orden. Siembra silencio y florecerá la sabiduría. El mentalismo no solo explica la creación del mundo, sino también la del tiempo. El pasado y el futuro no existen fuera de la mente que los imagina. Thoth, el guardián del tiempo, sabía que el reloj es solo una ilusión para medir procesos mentales. Cuando entiendes que todo sucede ahora, dejas de sufrir por lo que fue o lo que será. La eternidad no es duración, es presencia total. La mayoría vive atrapada en pensamientos que no eligió. Repite ideas heredadas, emociones de otros, imágenes colectivas. La verdadera libertad empieza cuando te das cuenta de que puedes observar tu mente sin ser arrastrado por ella. Ese instante es el comienzo del despertar. No necesitas eliminar los pensamientos, solo verlos sin identificarte. La observación es la espada del alquimista interior. Imagina que la mente es un océano, cada pensamiento una ola. Si crees ser la ola, vives con miedo de romperte. Si recuerdas que eres el océano, ninguna tormenta puede destruirte. Esta es la clave del mentalismo. No identificarte con las formas mentales, sino con la conciencia que las contiene. Las olas cambian. El océano permanece. Los sabios antiguos comprendían que el universo no está ahí afuera, sino dentro de una mente infinita que se experimenta a sí misma en infinitas formas. Por eso, cuando meditas, no estás yendo hacia adentro, estás regresando al lugar de donde todo surge. El verdadero templo no está en piedra, está en pensamiento. Allí Thoth escribe con tinta invisible los decretos del todo. Muchos se preguntan por qué si todo es mente, no pueden crear lo que desean. La respuesta es simple, porque no creen realmente en ello. La mente superficial desea, pero la mente profunda duda, y el universo siempre responde a la vibración más fuerte. La coherencia no se logra con afirmaciones vacías, sino con comprensión. Cuando entiendes una verdad, no necesitas repetirla.
se convierte en parte de tu vibración. La ley del mentalismo no se rompe nunca. Lo que cambia es tu nivel de uso. Los principiantes la usan sin saberlo y se sorprenden de sus consecuencias. Los conscientes la aplican con precisión y caminan entre los mundos como arquitectos del destino. Pero incluso los sabios siguen aprendiendo, porque la mente universal es infinita. Cada nivel de comprensión abre otro, más sutil, más vasto, más silencioso. No puedes engañar al universo porque tú eres el universo. No puedes mentirle a la mente del todo, porque esa mente piensa a través de ti. Por eso el autoengaño es la raíz de toda confusión. Mientras creas que piensas solo, te sentirás separado. Cuando recuerdas que tus pensamientos son pensamientos del todo, desaparece el miedo. No hay nada que perder cuando sabes que ya lo eres todo. En los templos de Hermópolis, los discípulos de Thoth aprendían primero a callar. Solo cuando la mente se aquieta, puede escuchar la vibración original, la palabra antes de la palabra. Esa vibración es el logos, el verbo creador. No está hecho de sonido, sino de intención pura. Cuando tu intención es clara, la materia se organiza sola. Esa es la alquimia mental, la unión de propósito y presencia. El mentalismo no es teoría, es práctica constante. Cada vez que eliges cómo responder ante algo, estás modelando la sustancia del universo. Si respondes con ira, alimentas el caos. Si respondes con comprensión, estabilizas la frecuencia. La vida se vuelve un espejo de tu estado mental. Por eso el sabio no busca controlar el mundo, sino su percepción del mundo. Thoth decía que el universo es una mente soñando consigo misma. Cuando sueñas, no dudas de que lo que ves es real, hasta que despiertas. Así también ocurre aquí. Crees que estás viviendo fuera, pero todo sucede dentro del sueño mental del todo. Despertar no es escapar del sueño, sino volverte consciente dentro de él. El mago no destruye la ilusión, la usa como lenguaje. La mente humana es una chispa de la mente divina, y esa chispa tiene el mismo poder en escala menor. Por eso, cada pensamiento tuyo es una réplica del acto creador original. Cuando piensas con amor, estás recreando el universo en su estado puro. Cuando piensas con miedo, lo fragmentas, pero incluso el miedo pertenece al todo. Nada queda fuera del uno, solo la conciencia distingue los grados de vibración. La sabiduría de Thoth no pretende hacerte superior, sino consciente. No se trata de volverte más poderoso, sino más lúcido, porque el poder sin conciencia solo multiplica la confusión. Pero la lucidez convierte incluso la dificultad en maestro. El mentalismo no elimina los desafíos. Te enseña a verlos como proyecciones que muestran tu propio estado interior. Lo que te irrita te revela, lo que te inspira te recuerda. Y ahora que sabes que todo es mente, observa. ¿De qué manera estás soñando este momento? ¿Qué pensamientos estás proyectando sobre la realidad sin notarlo? Y si este mismo instante fuera una pista que Thoth dejó en tu camino para recordarte que nada está fuera de ti y que lo que llamas realidad está esperando que cambies la imagen para revelar otro mundo. Si de verdad comprendes lo que significa que el todo es mente, entenderás que no hay pensamientos privados. Todo pensamiento viaja, vibra y toca otras conciencias. Cada juicio que lanzas, cada emoción que sostienes, deja una huella en la red invisible que une a todos los seres. Por eso, el hermetismo enseña que pensar con claridad es un acto de servicio universal. Tu mente no solo te pertenece, es parte del cuerpo mental del cosmos. Cada pensamiento tuyo afecta al todo. Cuando una mente se ilumina, muchas otras se alinean sin saber por qué. Thoth lo sabía. Por eso sus enseñanzas no eran discursos, eran transmisiones mentales. Las palabras eran solo vehículos. Lo que movía a los discípulos era la vibración detrás de ellas. Y eso sigue ocurriendo cada vez que comprendes algo profundamente. El universo entero se reconfigura. La iluminación de uno es la expansión de todos, pero el error está en creer que pensar es algo
que haces conscientemente. En realidad, la mayoría de tus pensamientos son automáticos, como ecos de voces que nunca cuestionaste. El verdadero despertar mental comienza cuando descubres que puedes elegir qué pensamientos albergar. No se trata de controlar, sino de filtrar. Dejar que en tu mente solo habite lo que deseas ver reflejado en el mundo. El mentalismo revela que la mente no está dentro del cuerpo, sino el cuerpo dentro de la mente. Esa idea cambia todo. Si la mente no está limitada por el cráneo, entonces tu influencia tampoco lo está. Puedes tocar realidades más amplias solo con el foco. No porque pienses fuerte, sino porque recuerdas que no hay separación entre quien imagina y lo imaginado. Por eso, cada imagen mental que sostienes es una forma viva. No es fantasía, es sustancia sutil. Los antiguos sabían que las formas mentales se condensan con el tiempo. Lo que imaginas con claridad se vuelve inevitable, no porque sea mágico, sino porque la mente universal busca siempre coherencia. Lo que sostienes con atención constante, el universo lo iguala en su espejo. Todd enseñaba que la mente humana tiene 3 niveles: el inferior, que reacciona; el medio, que razona; y el superior, que crea. La mayoría vive en el nivel medio, atrapada entre pensar y dudar. El discípulo aprende a subir al nivel creador, donde el pensamiento no se usa para analizar, sino para manifestar. Allí, pensar es ser. No hay esfuerzo, hay certeza. No hay preguntas, hay visión. El mentalismo no te pide eliminar tus pensamientos negativos. Te pide reconocer que ellos también son creación. Cuando los ves sin miedo, se disuelven. Resistirlos los fortalece. Observarlos los libera. Por eso, Todd decía que la mente del sabio es como un espejo tranquilo. Refleja todo, pero no se queda con nada. Tu mente es un instrumento, pero también un templo. Cada pensamiento es una ofrenda. Si llenas el templo de ruido, el eco del todo no puede escucharse. El silencio mental no es ausencia de pensamiento, es presencia pura, sin interferencia. Allí la mente se vuelve transparente. Y cuando la mente se vuelve transparente, la realidad deja de distorsionarse. La mente inferior busca entender, pero la mente superior simplemente sabe. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento recopila datos. La sabiduría ve el patrón. Cuando tu mente se conecta con la mente universal, los datos se vuelven irrelevantes, porque percibes directamente la estructura del todo. No piensas, recuerdas, no analizas, ves. Piensa en esto: si todo es mente, entonces incluso tus errores fueron pensamientos necesarios. Cada confusión, cada caída, era una forma del todo buscando conocerse desde otro ángulo. No existe el fracaso en una mente infinita, solo aprendizaje en espiral. Lo que llamas error es una forma de percepción que aún no se completó. Cuando ves el propósito oculto, se convierte en sabiduría. Por eso el mentalismo no busca perfección, sino integración. No se trata de eliminar la sombra, sino de entenderla como parte del mismo pensamiento divino. Luz y oscuridad son vibraciones del mismo campo mental. La oscuridad no es ausencia de luz, es luz no comprendida, y cuando la comprendes, se ilumina sin esfuerzo. Todd decía que la mente es el puente entre lo invisible y lo visible. Todo lo que se manifiesta pasa antes por ella. Si aprendes a mantener tu mente alineada con el orden cósmico, no necesitarás forzar nada. El flujo del universo se encargará del resto, pero si la mente se desordena, el reflejo material también lo hace. Por eso, mantener la mente en armonía es mantener el universo en equilibrio. Cada pensamiento que sostienes es una elección vibratoria. Si piensas desde el miedo, creas separación. Si piensas desde la comprensión, generas unión. Y esa unión no es emocional, es geométrica. Las formas mentales armónicas crean patrones de belleza que se propagan. Así, el universo se vuelve más coherente cada vez que una mente humana piensa con amor consciente. Cuando Todd fue llamado el escriba de los dioses, no se refería a escribir con tinta, sino con pensamiento.
Él escribía en la sustancia mental del universo. Cada idea suya era un código grabado en la mente del todo. Por eso su enseñanza sigue viva miles de años después, porque las ideas verdaderas no mueren, permanecen vibrando en el campo mental universal, esperando ser recordadas. El mentalismo también revela algo que pocos notan. Tú no puedes pensar lo que no existe en la mente del todo, e incluso tus pensamientos más personales son ecos de la conciencia universal filtrados por tu individualidad. Lo que cambia no es el pensamiento, sino la interpretación. Comprender esto disuelve el ego mental, porque ya no te crees autor de nada, sino canal de la inteligencia infinita. Cada vez que te identificas con un pensamiento, te limitas a su forma, pero cuando observas sin identificarte, te expandes más allá de ella. Ese es el verdadero poder. No crear nuevas prisiones mentales, sino recordar que eres el espacio donde todas las formas mentales aparecen y desaparecen. Ese espacio es el todo mismo experimentándose a través de ti. La mente no está diseñada para luchar contra sí misma, está diseñada para reflejar el orden. Si la usas para resistir, te fragmentas. Si la usas para comprender, te integras. El pensamiento correcto no es el más lógico, sino el más coherente con la verdad interior. Por eso, el sabio no busca tener razón, busca resonar con el todo. El mentalismo te enseña que lo invisible es más real que lo visible. Lo que ves con los ojos ya es pasado. Lo que sostienes en la mente es futuro en proceso. El ojo físico observa efectos, pero el ojo interior ve causas. Por eso, Thoth era también el dios del ojo lunar, no el que mira la luz del sol, sino el que ve la luz escondida en la oscuridad. Y si todo lo que piensas se imprime en el tejido del universo, ¿qué huella estás dejando ahora? ¿Qué pensamientos estás ofreciendo al templo de la creación? Y si cada idea que atraviesa tu mente fuera una semilla del destino colectivo, ¿qué elegirías pensar al despertar mañana? El mayor error del buscador es creer que la mente se domina. No se domina lo que es el origen de todo. Lo que llamas tu mente no te pertenece, eres tú quien pertenece a ella. Es el océano del cual emergiste y en el que volverás a disolverte. Cuando intentas controlarla, te vuelves esclavo del pensamiento, pero cuando la observas como el océano observa sus propias olas, descubres que el movimiento nunca fue un problema, solo el olvido de que tú eras el mar. El mentalismo no trata de positivismo, ni de visualizar cosas bonitas. Es alquimia pura. Es comprender que cada idea es una entidad viva, una forma energética que se alimenta de tu atención. Todo lo que piensas se convierte en un ser dentro de tu campo. Algunos pensamientos son ángeles, otros parásitos, y tú decides a quién alimentas. Esa es la guerra secreta que los sabios libran en silencio, la batalla invisible por la pureza del pensamiento. Thoth no enseñaba cómo pensar mejor, enseñaba cómo no pensar por hábito, porque mientras sigas repitiendo pensamientos heredados, seguirás manifestando realidades ajenas. Pensar conscientemente no es fabricar ideas nuevas, es ver el vacío entre ellas, ese espacio donde el todo respira. Allí está el verdadero poder creador, no en el ruido, mas en la pausa onde o som do universo e audível. El poder mental no se demuestra con fuerza, sino con sutileza. Cuanto más silenciosa la mente, más intensa su vibración. Los dioses no gritan, susurran. Por eso Thoth era representado con la cabeza de un ibis, el pájaro que camina en silencio por las aguas profundas. Simboliza la mente que no reacciona, que penetra el misterio sin perturbarlo. Esa mente no busca respuestas, porque sabe que ya las contiene. La mayoría cree que la mente crea la realidad. No, la mente sintoniza la realidad que ya existe. Cada frecuencia mental abre una puerta diferente, por eso dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y percibir universos opuestos. No cambias el mundo pensando diferente, cambias el canal desde donde lo percibes. La realidad externa es solo el eco de tu sintonía interna. ¿Quieres cambiar tu destino? No cambies tus acciones primero, cambia el tipo de pensamientos que puedes sostener sin resistencia.
No se trata de pensar mejor, sino de pensar más amplio. Los pensamientos son antenas, no mandatos. Cuanto más elevado tu foco, más alta la información que captas. Es por eso que los maestros no inventan sabiduría, la descargan. Cuando el mentalismo es comprendido, la noción de coincidencia desaparece. Todo lo que te sucede es respuesta a una emisión mental previa. No hay azar en un universo mental. Hay precisión. Cada experiencia es un espejo exacto de lo que vibras, no como castigo, sino como pedagogía divina. El universo te enseña mostrándote lo que piensas. Pero hay algo más profundo. Tus pensamientos no nacen en ti, sino que te atraviesan. Eres un nodo en una red infinita de mentes. Por eso el sabio no se identifica con lo que piensa. Observa el flujo y elige qué corriente seguir. La mente inferior se apega a cada pensamiento como si fuera propio. La mente superior deja pasar hasta que solo queda el pensamiento original, el del todo. Pensar desde el ego es como intentar pintar sobre un espejo. Solo lo ensucias. Pero cuando limpias la superficie, el reflejo aparece puro. Así funciona, la mente del iniciado deja de imponer y empieza a reflejar. Porque la mente del todo no necesita de tu esfuerzo, solo de tu transparencia. Por eso, en el hermetismo, el pensamiento más poderoso es el que ya no necesita ser pensado. Tu atención es la vara del mago. Donde la colocas, el universo se curva. No porque atraigas algo, sino porque la atención es el rayo que organiza la forma. Todo lo que sostienes con atención constante se densifica. Por eso Thoth decía, el sabio no mira lo que teme ni lo que desea, sino lo que es. Quien mira desde la unidad no crea caos, crea orden. Pero aquí está el truco. Cuanto más deseas controlar tu mente, más te controla ella. Porque el deseo nace del miedo. El verdadero dominio mental no surge del esfuerzo, sino de la comprensión. Cuando entiendes la naturaleza ilusoria del pensamiento, ya no necesitas reprimirlo. Simplemente ves a través de él, y lo que se ve claramente se disuelve. El error moderno es usar el mentalismo como herramienta de manipulación. Pero la mente no obedece al ego, obedece al todo. Si tu intención no está alineada con el principio universal, tus creaciones se derrumban, aunque parezcan funcionar por un tiempo. El universo no negocia coherencia. El pensamiento que vibra fuera de la ley se autodestruye. El mentalismo no es sobre crear riqueza, amor o poder. Es sobre recordar que ya eres la fuente de todo eso. La mente universal no crea para obtener, crea porque es. Esa es la diferencia entre el mago y el mendigo mental. El primero irradia desde la plenitud. El segundo proyecta desde la carencia y el universo responde según el tono, no según las palabras. Cada pensamiento tiene geometría. El pensamiento desordenado fragmenta tu campo energético. El pensamiento coherente crea patrones de luz. Los antiguos sabían que la mente podía tallar la materia como el cincel talla la piedra, no con esfuerzo físico, sino con estructura vibracional. Por eso los templos egipcios eran diseñados para generar silencio mental. Cada piedra amplificaba la frecuencia del pensamiento puro. Lo que tú llamas realidad no es sólida, es pensamiento coagulado. Todo lo que existe fue una vez una idea vibrando en el vacío. Y si eso es cierto, entonces nada te separa del acto creador original. Eres una célula consciente dentro de la mente de Dios. Tus pensamientos son el modo en que el todo se observa a sí mismo en miniatura. Cuando comprendes esto, el miedo se vuelve absurdo. ¿Cómo temer lo que tú mismo proyectas? El miedo solo existe mientras creas que hay algo afuera de ti. Pero el afuera es tu propio pensamiento reflejado en escala cósmica. El universo no es una prisión, es un espejo infinito. Y cada vez que despiertas un nivel de pensamiento más alto, el espejo se limpia un poco más. No intentes eliminar tus pensamientos oscuros. Ilumínalos. La sombra solo es peligrosa cuando permanece oculta. Cuando la llevas a la luz de la conciencia, se transforma en conocimiento. Así,
El alquimista mental no combate la oscuridad, la estudia hasta que la entiende. Y lo comprendido deja de amenazar. Esa es la transmutación hermética, y quizá el mayor secreto del mentalismo es este. No se trata de pensar más, sino de pensar menos, hasta que el todo piense a través de ti. Porque el pensamiento humano es como el ruido previo al silencio cósmico. Solo cuando ese ruido se aquieta, puedes oír la verdadera voz del Uno. Esa voz no ordena, recuerda, no manda, revela. Y si de verdad todo es mente, ¿qué estás creando en este instante sin saberlo? ¿Qué pensamientos invisibles están dando forma a lo que llamarás destino? Y si el próximo pensamiento que elijas no fuera solo una idea, sino una nueva línea de realidad a la que estarás a punto de despertar, el error más profundo no está en pensar mal, sino en creer que pensar es inevitable. No lo es. El pensamiento es una herramienta, no un destino. Y el verdadero mago es aquel que puede soltar la mente como quien suelta un arma después de usarla. Mientras sigas identificado con el flujo de ideas, serás arrastrado por la corriente sin ver el río. Pero cuando te conviertes en el observador del pensamiento, descubres que nunca fuiste la corriente, sino la conciencia que la contenía. El mentalismo no es psicología ni metafísica moderna, es la ingeniería sagrada de la realidad. Todd no hablaba de control mental, hablaba de arquitectura vibracional. Cada pensamiento emite una forma geométrica invisible que reorganiza la sustancia del éter. Tus pensamientos son planos de construcción. Por eso los sabios decían, antes de mover un dedo, mueve la mente. La acción sin geometría mental es caos en movimiento. El universo no responde a tus palabras, responde a la geometría detrás de ellas. Puedes decir, yo creo en mí, pero si la geometría interna vibra en duda, el cosmos obedece esa frecuencia, porque el universo no escucha tu voz, siente tu patrón. Las oraciones no son súplicas, son ecuaciones mentales. El que ora sin estructura mental crea confusión. El que ora con conciencia ordena el cosmos. El mentalismo te exige algo que el ego detesta: silencio, porque en el silencio se disuelve el yo pensante y solo queda la mente universal. Allí no hay intención, hay dirección. No hay deseo, hay propósito. Los pensamientos del ego son lineales y ansiosos. Los del todo son circulares y eternos. Por eso el sabio calla, no por ignorancia, sino por precisión. Habla solo cuando la palabra es un rayo coherente con la voluntad divina. Lo que tú llamas libre albedrío es la ilusión de elegir dentro de una matriz mental que no comprendes. La libertad real no consiste en pensar lo que quieras, sino en dejar de ser condicionado por pensamientos que no son tuyos. La mente humana promedio es un ecosistema de ideas implantadas por la cultura, la religión, el miedo y el deseo. El mentalista no lucha contra eso, lo observa hasta que se disuelve. Los pensamientos colectivos tienen densidad. Algunos son tan pesados que hunden generaciones enteras. Otros son tan sutiles que abren portales. Cuando una mente individual alcanza la pureza suficiente, puede alterar el campo mental de miles sin decir una sola palabra. Así trabajaban los iniciados. No hablaban, vibraban. Sus pensamientos eran campos magnéticos que ordenaban el caos. El mentalismo verdadero no consiste en crear lo que quieres, sino en sintonizar con lo que debe ser. El universo no cumple caprichos, ejecuta coherencia. Cuando tu mente se alinea con el propósito universal, la realidad se curva sin resistencia. No es manifestación, es sincronización. El pensamiento no crea de la nada. Resuena con lo que ya existe en otro plano y lo atrae por correspondencia. Por eso, cada emoción es un código mental. La ira, la culpa o el miedo son frecuencias bajas que distorsionan la geometría del pensamiento. No puedes crear luz desde el ruido. Por eso el verdadero alquimista no huye de las emociones oscuras, las purifica, las convierte en materia prima para pensamientos superiores. Esa es la transmutación invisible.
transformar vibración en lucidez. Si todo es mente, entonces el error no está en lo que vives, sino en lo que crees que eso significa. La mente no sufre por los hechos, sufre por las interpretaciones. Cada evento es neutro hasta que tu pensamiento lo etiqueta. Todd enseñaba que el sabio observa sin juicio, porque sabe que el juicio deforma la percepción. Cuando eliminas el juicio, el universo se vuelve transparente. El mayor poder mental no es visualizar, sino comprender, porque la comprensión transforma la frecuencia del pensamiento más que cualquier técnica. Entender profundamente algo cambia tu vibración sin esfuerzo. Por eso el sabio busca entender, no controlar. Lo que comprendes se armoniza contigo. Lo que intentas dominar se revela. La mente humana actual opera en fragmentos y por eso vive en conflicto. Pero la mente del iniciado es esférica. Percibe todos los opuestos simultáneamente, sin resistencia. No elige entre luz y oscuridad. Las integra y al hacerlo trasciende ambas. Este es el verdadero equilibrio hermético, no la ausencia de dualidad, sino la conciencia que la contiene. No confundas pensamiento con conciencia. Pensar es moverse dentro de los límites del tiempo. Ser consciente es ver el tiempo desde fuera. Por eso el pensamiento nunca puede comprender lo eterno, solo la conciencia puede hacerlo. El mentalismo te entrena a usar la mente como instrumento, pero jamás como identidad. Cuando el instrumento se cree el músico, la música muere. El ego busca dominar la mente para obtener poder. El iniciado busca dominarla para servir al todo. Esta es la diferencia esencial. Uno usa la mente para ampliar su sombra, el otro para disolverla. Y esa intención lo cambia todo, porque el universo no se mueve por técnica, se mueve por pureza de propósito. La técnica sin pureza es magia negra disfrazada de sabiduría. Piensa en esto. Cuando meditas y silencias la mente, ¿quién observa ese silencio? Si tú puedes observar la ausencia de pensamiento, entonces no eres la mente, eres el observador detrás. Esa conciencia silenciosa es el verdadero creador. La mente es solo su instrumento de proyección. Por eso, cuando recuerdas que eres el observador, el pensamiento pierde poder sobre ti. El mentalismo no es para adornar el ego, sino para desmantelarlo. Porque mientras creas ser el pensador, seguirás atrapado en la ilusión de control. El pensador es parte del pensamiento. El verdadero despertar ocurre cuando ves que la mente es solo un reflejo dentro de un espejo infinito. El reflejo nunca puede controlar la luz, solo puede reflejarla con mayor o menor pureza. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Por eso sus templos no eran solo edificios, eran mapas mentales grabados en piedra. Cada columna, cada símbolo, era una ecuación de resonancia. Entrar en un templo era entrar en una mente divina. Los sonidos, los colores y las proporciones reprogramaban el pensamiento humano hacia frecuencias superiores. Eso era el verdadero culto. Cultivar la mente hasta convertirla en espejo del todo. Si el universo es mental, entonces incluso el tiempo es una idea sostenida colectivamente, y si eso es cierto, puedes alterar el flujo del tiempo cambiando la estructura de pensamiento que lo sostiene. Por eso, en estados profundos de contemplación, los sabios podían percibir pasado y futuro como una sola línea. No viajaban en el tiempo, lo desactivaban. El mentalismo no se entiende con la lógica, se encarna con la práctica. Cada vez que eliges un pensamiento de unidad en medio del caos, estás aplicando la primera ley hermética. Cada vez que observas en lugar de reaccionar, estás modulando la mente universal. Y cada vez que callas cuando podrías hablar, estás creando silencio fértil para que el todo te hable. Y si la mente es el origen de todo, ¿qué pasaría si descubrieras que no es tu mente la que piensa, sino el todo pensándose a través de ti? ¿Y si cada pensamiento que crees tener fuera una invitación del universo a recordar quién lo está generando realmente? ¿Qué ocurriría si, por un instante, dejaras de pensar y simplemente percibieras el pensamiento del cosmos mirándote desde dentro?
Todd decía que quien conoce su mente, conoce el universo, pero no se refería a entenderla con palabras, sino a verla directamente, sin filtros. La mayoría observa sus pensamientos como si fueran la verdad misma, cuando en realidad son sombras proyectadas por un foco invisible. Ese foco es la atención. Donde pones tu atención, allí nace tu realidad. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias el ángulo desde el cual lo percibes. Cambiar la atención es alterar la estructura misma del universo. El pensamiento no viaja solo. Lleva consigo la emoción que lo impulsa. Una emoción densa distorsiona la forma mental, como un cristal empañado que deforma la luz. Por eso, los antiguos decían que purificar el corazón era el paso previo al conocimiento, no por moral, sino por física sagrada. El pensamiento solo puede crear con precisión si su base emocional vibra en armonía. El amor no es un sentimiento blando, es una frecuencia matemática que mantiene la coherencia de la mente. El todo es mente, pero la mente no es ruido. La mente universal es un océano inmóvil donde cada pensamiento humano es solo una onda efímera. El error del hombre moderno es creer que la onda es más real que el océano. Así, vive esclavo de su propio movimiento, temiendo calmarse porque ha confundido la calma con el vacío. Pero el silencio no es ausencia, es la sustancia primordial de la que nace todo. Imagina que tu mente es una lámpara y el pensamiento, la luz que emite. Si el cristal está sucio por juicios, creencias o miedos, la luz que proyectas distorsiona el mundo que ves. Limpia el cristal y verás que el universo no necesita ser arreglado, solo visto con claridad. El mentalismo no consiste en cambiar lo externo, sino en purificar el observador hasta que lo externo se ordene solo. Todd enseñaba que los pensamientos no se destruyen, se transforman. Toda idea negada se vuelve sombra y busca expresión por otros medios. Por eso, quien reprime lo que piensa no logra paz, solo posterga el caos. La mente no se conquista luchando contra ella, sino abrazando incluso sus distorsiones hasta que revelen la enseñanza que traen. Cada pensamiento oscuro contiene la semilla de su opuesto. El universo no te da lo que piensas conscientemente, sino lo que piensas con todo tu ser. Las afirmaciones mentales sin convicción vibran como ecos huecos, pero un solo pensamiento sentido profundamente tiene más poder que 1000 palabras vacías. Por eso, los sabios no repetían frases, las encarnaban. No decían, soy luz, eran luz en cada respiración. El mentalismo es la ciencia de la coherencia entre mente, emoción y acción. Cuando estas tres fuerzas se alinean, se activa una corriente invisible que altera el tejido de la realidad. Pero cuando piensas una cosa, sientes otra y haces lo contrario, generas fricción interna. Esa fricción se manifiesta afuera como confusión, fracaso o estancamiento, no porque el mundo te castigue, sino porque refleja tu desorden interno. La mente es como un espejo líquido, refleja todo lo que toca. Si la superficie está agitada, verás fragmentos. Si está calma, el reflejo será perfecto. Por eso el trabajo del iniciado no es acumular conocimiento, sino alcanzar quietud. La calma mental no es pasividad, es dominio. Solo quien domina su mente puede moverse sin ser movido. Todd representaba al escriba divino porque comprendía que cada pensamiento es una escritura en el libro invisible del tiempo. Tus pensamientos son palabras grabadas en la materia. Cada uno deja una huella en el tejido energético del universo. Si entendieras la precisión de ese acto, jamás volverías a pensar descuidadamente. Pensar es escribir destino. La verdadera práctica del mentalismo no es imaginar lo que deseas, sino examinar con radical honestidad qué piensas cada día sin darte cuenta. Esos pensamientos automáticos son los que construyen tu realidad, mientras tú crees que la vida sucede por azar. La casualidad no existe. Es el disfraz que usa la mente cuando no quiere hacerse responsable de su poder.
El universo es un espejo sin moral. Refleja tanto tus pensamientos de abundancia como los de miedo. No distingue entre positivo y negativo, solo entre coherente e incoherente. Por eso, pensar en lo que no quieres con intensidad crea su forma. Resistir algo mentalmente lo alimenta. Liberarte no es luchar contra la sombra, es retirar la atención que la mantiene viva. Los pensamientos se alimentan de atención. Cuando observas sin juzgar, la atención se vuelve neutral y los pensamientos pierden densidad. Esa neutralidad es el estado del mago mental. No controla nada, pero todo responde a él, porque su mente no vibra desde la necesidad, sino desde la claridad. La mente clara no empuja el universo, lo invita. Cada mente humana es una chispa del todo, y cada chispa puede encender un mundo entero. Por eso el mentalismo no es egoísmo, es servicio. Una mente purificada eleva la frecuencia de la realidad compartida. Cuando piensas con amor, no solo cambias tu vida, sino el campo vibratorio de los que te rodean. Así trabajan los sabios. Transforman sin palabras, enseñan sin hablar. Lo que tú llamas realidad no es un lugar, es una frecuencia sostenida por pensamientos compartidos. Cuando una masa crítica de mentes cambia su patrón, el mundo material se reorganiza. Por eso Thoth era llamado el guardián de los ciclos del tiempo. Comprendía que el tiempo cambia cuando cambia la mente colectiva. La historia humana es el diario mental del planeta. El pensamiento no termina donde acaba tu cráneo. Cada idea que sostienes viaja por el éter buscando resonancia. Si encuentra otra mente con vibración similar, se une a ella y refuerza su forma. Así se crean las corrientes mentales colectivas. Por eso pensar conscientemente es un acto de responsabilidad cósmica. Tus pensamientos no son privados, son contribuciones al campo mental de la humanidad. El mentalismo también enseña a morir conscientemente. Morir no es desaparecer, es cambiar de estado mental. La disolución del cuerpo no afecta al pensamiento si éste ha alcanzado coherencia con el todo. Por eso los antiguos egipcios decían que Thoth pesaba el alma, porque el peso real de un ser es la densidad de sus pensamientos. Una mente ligera asciende, una mente densa vuelve a la materia. La mente no está dentro de ti, tú estás dentro de la mente. Tu cuerpo, tu historia, tus recuerdos son solo una pequeña porción de la conciencia total. Por eso, cada vez que cierras los ojos y observas el silencio, te expandes más allá de los límites del yo. El mentalismo te invita a dejar de pensar como persona y empezar a percibir como universo. Cada pensamiento que eliges hoy se convierte en una puerta. Algunos te llevan más profundo en el laberinto de la ilusión. Otros te conducen hacia la fuente. Thoth no te pide que creas nada, solo que observes qué puertas estás abriendo con tu mente, porque lo que llamas futuro no es más que la consecuencia inevitable del pensamiento que sostienes ahora. Y si la mente puede crear mundos, ¿qué tipo de mundo estás manteniendo vivo en este momento? ¿Qué pasaría si soltaras todos los pensamientos heredados y por un instante dejaras que la mente universal pensara a través de ti sin interferencia? ¿Qué paisaje aparecería si la conciencia pura mirara la existencia sin las distorsiones del yo? La mente no es un instrumento, es el escenario. Todo lo que crees estar usando para pensar ya está dentro de una mente mayor que te contiene. Por eso el intento de controlar los pensamientos siempre fracasa. No es el personaje quien controla la mente, es la mente quien crea al personaje. Cuando dejas de intentar dominarla y empiezas a observar cómo se mueve sola, se revela el truco. El observador no pertenece al pensamiento. Es el espacio silencioso en el que todos los pensamientos aparecen y desaparecen sin tocarte. El verdadero mentalista no es quien impone su voluntad sobre la realidad, sino quien deja de crear interferencias. La mente universal responde con precisión quirúrgica a la claridad interior. Cuanto menos yo hay, más poder surge. Esa es la paradoja que desconcierta al buscador. El poder no se conquista, se recuerda. Thoth no enseñaba magia para manipular,
sino sabiduría para sintonizar. El universo no obedece órdenes, responde a frecuencias. Lo que tú llamas realidad sólida es apenas la cristalización de patrones mentales repetidos por generaciones. Cada civilización es un pensamiento colectivo que tomó forma. Las guerras, las religiones, los sistemas económicos, todos son pensamientos que olvidaron que lo eran. El despertar hermético no es iluminar el mundo, es verlo como pensamiento coagulado. Cambiar el pensamiento es disolver la piedra para liberar la idea original, y es ahí donde el error humano se torna evidente. Intentan pensar positivamente, pero sin alterar la raíz que origina sus pensamientos. La mente subconsciente es como el subsuelo de un templo antiguo. Allí están los cimientos que determinan la forma visible. Si no bajas a ese nivel, todo esfuerzo será cosmético. Lo que no transformas en conciencia retorna como destino. Todd revelaba que la mente es el laboratorio alquímico donde los metales groseros del ego se transmutan en oro espiritual. Pero esa alquimia no ocurre por acumulación de ideas, sino por combustión de falsedades. Cada mentira que sostienes sobre ti es un metal pesado que impide la elevación. La purificación mental consiste en quemar lo falso hasta que solo reste lo real. Ese fuego se llama atención despierta. La atención no es mirar, es crear. Aquello que observas con plena conciencia deja de ser un objeto y se convierte en extensión de ti. ¿Los sabios lo sabían? Observar una flor con total presencia es alterar su campo cuántico, no porque la mente la afecte, sino porque ambas son una misma conciencia reconociéndose. El universo no está separado observándote, se está recordando a través de tu mirada. Por eso, toda práctica hermética comienza con la suspensión del juicio, no porque juzgar sea malo, mas porque interfiere en la observación pura. El juicio fragmenta, la observación integra. Cuando observas sin filtrar, accedes a la mente original antes de que el pensamiento la divida en yo y mundo. Ese instante es el portal a Thoth. El Dios no está en los templos, sino en el segundo en que la mente cesa de etiquetar. El mentalismo no se trata de pensar diferente, sino de ver desde otro nivel. Y ver desde otro nivel es comprender que todo pensamiento es una vibración que busca completarse. Las ideas no son tuyas. Tú eres el canal temporal por el cual ellas viajan. Si te resistes, se estancan y generan conflicto. Si las dejas pasar, la mente recupera su flujo natural. Esa corriente es lo que los alquimistas llamaban mercurio vivo, la inteligencia que fluye sin forma. Una mente rígida es una mente muerta. Lo que no se mueve se petrifica. Thoth siempre se representaba con un ibis, porque esa ave simboliza el equilibrio entre tierra y cielo. Sus alas tocan lo divino, mientras sus patas pisan lo material. Así opera el mentalista. Su mente viaja más allá del cuerpo, pero su conciencia permanece anclada en la realidad. No huye del mundo, lo atraviesa lúcido. Cada pensamiento que reprimes se convierte en un guardián del inconsciente, no para castigarte, sino para recordarte lo que falta integrar. La sombra mental no es tu enemiga, es el fragmento que espera ser visto sin rechazo. Cuando logras amar incluso la oscuridad de tu mente, la sombra se disuelve y revela la enseñanza que escondía. Ese es el sentido oculto del juicio de Thoth. La balanza no mide moral, mide equilibrio vibratorio. Lo irónico es que cuanto más intentas purificar tus pensamientos, más los fortaleces. La pureza mental surge del desapego, no del esfuerzo. Es como el agua, no lucha para volverse clara, simplemente deja que las impurezas se asienten. Si te sientas en silencio sin resistir nada, verás cómo la mente se ordena sola, porque en esencia, la mente nunca estuvo desordenada, solo estaba agitada por la idea de control. La mente no es un contenedor de pensamientos, sino una sustancia viva que adopta la forma de lo que contemplas. No piensas en las cosas piensan a través de ti. Todo el universo utiliza tu mente como espejo temporal para conocerse. Por eso, cada imagen mental es una creación.
Cada recuerdo es una reencarnación y cada pensamiento es una semilla que germina en lo invisible. Pero, ¿te has preguntado alguna vez quién es el que observa los pensamientos antes de que se formen? La trampa está en creer que la mente pertenece al cuerpo, pero el cuerpo es una proyección dentro de la mente. Es el vehículo que el pensamiento usa para experimentarse. Por eso, los sabios no buscaban cambiar el cuerpo, sino la mente que lo proyecta. La enfermedad, la vejez, el tiempo, son interpretaciones mentales de un flujo que en realidad no envejece. Lo eterno no cambia. Lo que cambia es tu lectura de lo eterno. Cuando Todd enseñaba la ley del mentalismo, no hablaba de control, sino de correspondencia. Cada cosa que ocurre fuera responde a un patrón que vibra dentro. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentas controlar el reflejo, más se deforma. La realidad no responde a la fuerza, sino a la coherencia, y esa coherencia solo aparece cuando dejas de luchar contra lo que es. El dominio mental comienza con la rendición. La mente humana vive en guerra con sus propias creaciones. Crea el miedo y luego lucha contra él. Crea la escasez y luego corre a buscar abundancia. Pero lo que no ve es que ambas polaridades son ilusiones dentro del mismo campo. El mago no elige entre luz u oscuridad. Comprende que ambas son fases de una misma vibración. Cuando trasciendes la polaridad, entras en el punto donde nada necesita equilibrarse. Ese punto se llama conciencia pura. Y es ahí donde la mente se vuelve peligrosa, porque deja de obedecer a las leyes del mundo y empieza a escribir las suyas. El que domina la mente no necesita fe ciega, tiene certeza directa. Sabe que cada forma responde a una geometría mental anterior. Y cuando reconoce esa geometría, puede redibujar el destino sin mover un solo dedo. Pero ¿cuántos están listos para aceptar que el destino no fue escrito por los dioses, sino por sus propias ideas? La mayoría busca cambiar el mundo sin comprender que el mundo es solo una imagen holográfica del pensamiento colectivo. Intentan reformar las sombras en lugar de cambiar la luz que las proyecta. Todd decía, el sabio no discute con la ilusión, la disuelve comprendiendo su causa. Si todo es mente, entonces el mal no existe, solo existen mentes que aún no se han recordado. Pero ese recordar no llega con libros, llega con fracturas. Cuando la mente se rompe, la luz entra. Los momentos más duros no son castigos, son grietas por donde la mente universal intenta despertarte. Y si te atreves a mirar el dolor sin huir, descubres que siempre fue un mensaje en clave. El sufrimiento es el idioma que la mente usa cuando no la escuchas por otros medios. La ley del mentalismo no es para los débiles, porque exige que abandones la comodidad de ser víctima. Significa aceptar que tú mismo diseñaste cada escenario, incluso los que odias, y es ahí donde muchos se detienen. Prefieren creer en el azar que en su poder, pero Todd no ofrecía consuelo, ofrecía lucidez. El consuelo anestesia, la lucidez libera. El poder mental no surge al creer en ti mismo, sino al disolver lo que crees ser, porque lo que tú crees ser es solo una idea sostenida por hábito. Detrás de esa máscara hay algo que nunca cambió, aunque todo cambie. Ese algo no piensa, observa, no decide. Permite, no crea con esfuerzo, crea por ser. Cuando recuerdas eso, cada palabra que pronuncias tiene peso de ley. Y sin embargo, hay un peligro en despertar demasiado rápido. La mente que descubre su poder sin purificar su intención se convierte en su propio verdugo. Crearás lo que deseas, sí, pero también lo que temes. Por eso el primer trabajo no es mental, es moral vibratorio. No moral de reglas humanas, sino coherencia energética. La mente universal no distingue entre bien y mal, solo entre armonía y disonancia. Cada pensamiento que sostienes, consciente o no, genera una onda. Esa onda viaja, rebota y regresa amplificada. Si odias, no dañas al otro, te sintonizas con la frecuencia del odio, y esa frecuencia te habita hasta que recuerdas que tú mismo la emitiste. Por eso el sabio no se defiende, se calibra.
La defensa es ruido, la calibración es música. La mente no se calma eliminando pensamientos, sino observándolos hasta que se agotan. Como un fuego sin combustible, el pensamiento cesa cuando no lo alimentas con identificación. Esa es la verdadera meditación. No suprimir, sino ver hasta disolver. Entonces lo que queda no es vacío, es inteligencia pura, el mismo campo del que brota todo pensamiento, pero ahora sin distorsión. Cuando experimentas ese estado, comprendes por qué Thoth era llamado el 3 veces grande, porque en ese punto el hombre, la mente y el universo se reconocen como uno solo. No hay observador ni observado, solo el acto de observar. Y ese acto es creación. Cada mirada consciente es una semilla plantada en el campo de lo infinito. Y aquí viene la fractura mental que pocos soportan. No eres tú quien observa el universo. El universo se está observando a sí mismo a través de ti. Tú eres el ojo que el todo usa para mirar su propio rostro. Cada vez que comprendes algo, el todo se expande. Por eso aprender no es acumular conocimiento, es recordar al universo quién es. El mentalismo es una danza entre lo visible y lo invisible. Cada pensamiento que crees tener es una invitación de lo invisible para manifestarse, pero si respondes desde el miedo, distorsionas la invitación. El miedo es simplemente la energía de la creación mal interpretada. Cuando lo entiendes, deja de paralizarte y comienza a servirte. La mente no necesita defensa ni adiestramiento, necesita dirección. Es como un río. Si intentas detenerlo, destruye su curso. Si lo guías con precisión, alimenta todo lo que toca. Pero el verdadero secreto está en no confundir el cauce con el agua. El cauce es el pensamiento, el agua es la conciencia. Lo que fluye a través de ti no te pertenece. Cada vez que eliges un pensamiento, estás firmando un contrato con la realidad. Pero esos contratos pueden ser anulados en el instante en que recuerdas que tú eras el legislador. Nadie te condena, nadie te salva. Solo tú defines qué leyes mentales operan en tu universo. ¿No es curioso que el poder absoluto haya estado siempre escondido detrás de la máscara del olvido? Y si todo es mente, ¿qué ocurre cuando la mente empieza a recordar que es infinita? ¿Se disuelve la forma o se transforma en algo tan vasto que ya no distingue entre creador y creación? Y si ese instante de lucidez que ahora sientes no fuera casualidad, sino una señal de que la mente misma te está observando desde el otro lado del espejo, esperando que finalmente la reconozcas. La mente es un laberinto donde cada pensamiento es un guardián que protege la entrada a niveles más profundos. Crees que conoces tu pensamiento, pero solo lo reconoces superficialmente. Cada idea que surge es un reflejo distorsionado de un patrón más vasto que habita en lo invisible. Lo que llamas intuición no es instinto. Es un eco del flujo mental universal intentando recordarte tu origen. Cuando prestas atención, comprendes que nada de lo que aparece es accidental y que cada pensamiento contiene un mensaje cifrado de tu mente superior. El cuerpo se cree dueño de la mente, pero en realidad es su mensajero. Cada emoción que sientes, cada reacción que surge, es el cuerpo transmitiendo la vibración de tu mente profunda. Si observas sin apego, verás cómo incluso las situaciones más ordinarias son señales, guiños de la ley del mentalismo para que recuerdes que todo es mente. Todo lo que sucede no es castigo ni premio, sino un espejo vibratorio que refleja la coherencia o incoherencia de tu pensamiento. Thoth enseñó que el tiempo es mental. Lo que percibimos como pasado y futuro no son líneas, sino capas de percepción que la mente proyecta. La causalidad no es secuencial, es simultánea. Cada decisión, incluso la más mínima, resuena en múltiples planos y regenera la estructura mental que sostendrá tu experiencia. Cambiar un pensamiento en el presente es alterar el patrón entero, aunque tu ego insista en creer que el pasado ya está escrito y el futuro es incierto. Cada palabra que pronuncias y cada imagen que sostienes en tu mente son semillas de creación.
Lo invisible escucha cada vibración y organiza su manifestación. No es la acción lo que cambia el mundo, sino la coherencia de la intención que la sostiene. Por eso los sabios de los templos egipcios no enseñaban fórmulas externas, sino disciplina mental, cultivar la mente para que se convierta en un instrumento puro del pensamiento creador. Cuando la mente se confunde con el mundo, surge la sensación de separación. Crees que luchas con situaciones externas, pero en realidad estás reaccionando a un patrón mental que tú mismo has sostenido durante años. La transformación no ocurre cambiando lo externo, sino observando cómo tu mente ha tejido la experiencia y modulando la vibración interna que la sostiene. La verdadera libertad es interna, porque el universo refleja fielmente tu estado mental. El silencio no es vacío, sino el laboratorio donde la mente descubre su verdadera sustancia. En el silencio, los pensamientos no desaparecen. Se revelan como arquitectos de la realidad. El que sabe permanecer consciente del silencio accede al código invisible que sostiene cada forma. Allí, incluso lo que parecía sólido, comienza a desvanecerse y mostrar su naturaleza mental, dejando espacio para que emerja la creación consciente. El mentalismo exige desapego de la narrativa personal. Las historias que te cuentas sobre ti mismo y sobre los demás son filtros que deforman la verdad. Thoth enseñaba que solo al observar sin identificarse con la historia se accede a la ley pura. Cada vez que crees esto es lo que soy, creas una prisión mental. La verdadera comprensión surge cuando permites que la mente sea testigo y no protagonista, cuando reconoces que la historia es un espejo que refleja tu vibración. Hay un poder en la paradoja. Cuanto más buscas entender la ley, menos la vives, y cuanto más dejas de buscar, más se manifiesta en ti. La mente racional intenta encasillar lo infinito, pero el mentalismo no puede ser reducido a concepto. No se trata de acumular conocimiento, sino de experimentar directamente la dinámica de la mente que crea y sostiene la realidad. El discernimiento surge al reconocer que lo que parecía conocimiento era solo proyección del ego. Cada emoción intensa es un indicativo de que la mente está generando un patrón potente. El miedo, la ira, la alegría extrema son vibraciones que llaman a su manifestación correspondiente. Por eso los antiguos no enseñaban a evitar emociones, sino a reconocerlas como mensajeras. Una emoción comprendida no altera el equilibrio externo, sino la frecuencia interna que dicta cómo el universo responde. El maestro no reprime, entiende y redirige. La atención es la clave de la manifestación. Cada vez que focalizas con claridad, pones en movimiento la energía que traduce la intención en forma, pero la mente común dispersa la atención en 1000 estímulos, creyendo que eso es vivir. Thoth enseñaba que la concentración consciente no es esfuerzo, sino alineamiento, y ese alineamiento abre portales invisibles donde la realidad se reconfigura conforme a la coherencia mental. Las imágenes mentales actúan como imanes. No importa si crees que son fantasía o realidad. Todo pensamiento sostenido atrae su equivalente vibratorio. Por eso los sabios trabajaban con símbolos y visualizaciones internas. No eran juegos, eran el lenguaje del universo traducido a la mente humana. Cada símbolo, correctamente comprendido, actúa como clave que desbloquea niveles superiores de percepción y acción. El mentalismo no se limita a la mente individual, sino que conecta con la mente universal. Lo que piensas afecta a la totalidad, incluso sin que lo notes. Tu mente es una onda dentro del océano mental que todo lo abarca. Cada vibración tuya repercute en lo que otros perciben y viceversa. No hay separación real, solo percepción limitada. Reconocer esta interconexión permite operar desde un lugar donde lo imposible se vuelve probable, porque ya no actúas solo. El dominio mental requiere disciplina silenciosa. No consiste en repetir fórmulas externas, sino en entrenar la mente para reconocer sus propios patrones. Cada vez que identificas un pensamiento automático y no te identificas con él,
Rompes un ciclo de condicionamiento que antes dictaba la realidad. Esa ruptura no es visible, pero su efecto es tangible. El mundo empieza a reflejar coherencia donde antes había caos. La mente del iniciado actúa sin esfuerzo consciente, como el río que fluye sin resistencia. Cada acción surge de la vibración interna correcta y la forma sigue naturalmente. Lo que antes parecía un trabajo arduo, ahora sucede como consecuencia de alineamiento. No se trata de fuerza de voluntad, sino de sincronía. La mente se convierte en instrumento afinado para que la realidad cante su armonía. El ego teme al mentalismo porque revela que no hay nada afuera que controlar. Todo control aparente era un espejismo. La liberación ocurre cuando la mente comprende que su poder nunca estuvo en manipular, sino en armonizar. La paradoja es que la verdadera influencia surge cuando dejas de intentar influir. La coherencia mental hace que el mundo se ajuste solo. Cada recuerdo contiene la semilla de una creación futura. Lo que recuerdas no son hechos, sino vibraciones que la mente proyecta en el presente. Comprender esto permite reinterpretar la memoria, no para cambiar el pasado, sino para ajustar la frecuencia que define lo que vendrá. La memoria se convierte en laboratorio de creación. Allí se gesta el futuro antes de que aparezca en la forma. La mente no se puede forzar, se cultiva. Como un jardín, requiere cuidado, observación y comprensión. Cada pensamiento consciente es una semilla. Cada emoción atendida es agua. Y la atención plena es la luz. El mentalismo enseña que no se trata de multiplicar pensamientos, sino de sintonizar la vibración correcta. Y cuando esto ocurre, incluso lo que parecía imposible se manifiesta con naturalidad. El poder mental no es externo, no depende de herramientas, técnicas o fórmulas. Nace de la comprensión directa de la ley. Quien lo posee reconoce que no hay lugar de donde traer poder, porque siempre estuvo dentro. Cada manifestación que crees lograr solo refleja la coherencia que ya existe en ti. Y ese descubrimiento transforma la percepción de la vida en un juego donde el resultado no depende del azar. Y surge la pregunta inevitable: si todo es mente, ¿qué ocurre cuando dejas de ver la realidad como un conjunto de eventos aislados y comienzas a percibirla como un solo patrón consciente? ¿Qué sucede cuando la separación desaparece y comprendes que cada pensamiento tuyo se integra en la totalidad? ¿Podrías entonces recordar quién eres realmente, sin etiquetas ni límites, solo como conciencia que crea mientras observa? El silencio se convierte en un aliado activo, la atención en instrumento y la emoción en energía dirigida. Cada instante vivido con plena conciencia es un acto de creación y la realidad responde como espejo fiel. Pero aún queda un misterio. ¿Cómo se comporta la mente cuando ya no hay resistencia? Cuando cada pensamiento se funde con la vibración del todo. ¿Será entonces que el mentalismo deja de ser enseñanza y se convierte en experiencia directa más allá de cualquier explicación? La ley del mentalismo revela que todo lo que percibimos como realidad es un reflejo de la mente. Nada existe fuera de la conciencia que lo percibe. Cada evento, cada sensación, cada idea que cruza tu pensamiento es una proyección de la mente universal. Cuando comprendes esto, comienzas a ver más allá de lo aparente, y cada pequeño detalle de tu vida adquiere un significado profundo. La mente no solo interpreta la realidad, la crea. Incluso los patrones más repetitivos y las experiencias que parecían inevitables, ahora muestran un propósito oculto, una oportunidad de comprensión que antes escapaba a la percepción común. Los pensamientos no son simples corrientes que pasan, son arquitectos invisibles que moldean la experiencia. Lo que imaginas, lo que sostienes con atención, lo que cultivas en silencio, tiene la capacidad de generar resonancia en tu entorno. Thoth, el escriba de los dioses, enseñaba que la mente consciente puede sintonizar con la mente universal y transformar patrones heredados en coherencia creativa. La disciplina no se trata de esfuerzo externo, sino de observar, ajustar y mantener el foco en la frecuencia mental
que deseas proyectar. Cada vez que reconoces un pensamiento y no te identificas con él, rompes un lazo invisible que te limita y abres espacio para nuevas posibilidades. El silencio interno es la clave donde la mente encuentra su fuerza. No es vacío, es el laboratorio donde la conciencia experimenta, reorganiza y recrea la realidad. Observar la mente sin juzgarla permite ver cómo cada emoción, cada impulso, es un mensaje cifrado que invita a la transformación. La verdadera libertad no depende de cambiar el mundo exterior, sino de armonizar la vibración interna. Todo lo que consideramos caos es, en esencia, un espejo fiel de nuestro estado mental. Y al modificar la frecuencia interna, se modula la manifestación externa sin resistencia. Antes de continuar con la conclusión, una clave para sellar esta comprensión. Escribe en los comentarios la frase «Mi mente refleja el todo». Este acto simbólico crea un compromiso vibracional con la ley del mentalismo y fortalece la conexión con la sabiduría que acabamos de explorar. Formar parte de este canal es abrir un espacio sagrado de pertenencia y alineamiento con quienes buscan explorar la conciencia y la sabiduría ancestral. Cada pensamiento cultivado, cada silencio observado, es un paso hacia la coherencia y la manifestación consciente. Todavía hay secretos que la mente revela solo a quien permanece atento. La práctica del mentalismo no termina y la comprensión crece con cada instante de presencia consciente. Invitación para inscripción. Unirse al canal es recibir un espacio para la expansión interna, un gesto de reconocimiento y pertenencia a la corriente de sabiduría. Mantra simbólico. Todo es mente. Lo que observo se manifiesta.